Es innegable que se producirán fenómenos naturales de gran magnitud, aunque no es posible necesitar con precisión sus momentos de manifestación. Sin embargo, se observa una inestabilidad recurrente en los periodos que rodean los eclipses, especialmente cuando se posicionan en el 29º grado del zodiaco, una configuración que, como uno de mis mentores en la astrología, a menudo se asocia con eventos de profundas repercusiones emocionales y sociales, a menudo llamada el grado de lágrimas. En este contexto me presento, Jacqueline Houlton, especialista en asesoramiento intuitivo y astrológico, con casi 3 décadas de práctica profesional en esta área. Mi trayectoria se remonta a la infancia, cuando a la edad de 8 años, comencé mis estudios astrológicos a través del libro de Linda Goodman, Sun Signs, en un momento en que la astrología experimentó una notable floración cultural en la década de 1970. Con los años he desarrollado una comprensión más amplia que trasciende el análisis convencional de los signos solares. Llegué a la conclusión de que la luna representa la esencia más alta del ser humano, mientras que el sol, la luna y el ascendente, conocido como la tríada fundamental de la astrología, constituyen los pilares de la identidad cósmica. El sol en este sistema corresponde a la persona, la proyección del ego y cómo el individuo se presenta al mundo exterior. La luna a su vez encarna el alma, el núcleo auténtico al que debemos aspirar cuando buscamos ser nosotros mismos. En mi caso con Virgin Moon enfrento el desafío constante de alinearme con las características de este signo, organización meticulosa, búsqueda de orden, dedicación de espiritualidad y rigor que no siempre se armoniza fácilmente. Esta experiencia personal refuerza mi convicción de que la verdadera esencia humana se encuentra en la luna, no en el signo solar, como se enfatiza tradicionalmente en las sociedades occidentales, una perspectiva que puede, en cierta medida, interpretarse como una herencia de una visión patriarcal, como especialista en astrología védica sugerida en un reflejo que me ha afectado profundamente. Esta percepción se consolidó durante mi práctica en los círculos lunares, en el que los individuos se reunieron para trabajar en manifestaciones colectivas, analizan las energías de cada lunación, ya sea luna completa o nueva e identifiquen las actividades más propicias con cada fase. Este enfoque también se refleja en mi boletín, publicado sistemáticamente en sincronización con los ciclos lunares. Fue a partir de estas experiencias que hice mi filosofía central, Somos la luna, una máxima que guía mi práctica y mi proceso de autoconocimiento. Actualmente coordino un grupo restringido en Patreon y produzco contenido de vídeo para YouTube, en el que exploro las implicaciones de los ciclos lunares y eclipses desde una perspectiva global, con énfasis en los conceptos kármicos. Dualidad Piscis-Virgin en particular, se refiere a problemas de karma individuales y colectivos, que cubren desde trayectorias personales hasta destinos nacionales y planetarios. En el contexto actual de los Estados Unidos, donde es testigo de un escenario de intensas transformaciones sociales, mi análisis de los eclipses en el mapa astrológico del país sugiere un movimiento progresivo hacia una democracia más participativa y un gobierno verdaderamente representativo. Aunque el regalo parece estar marcado por divisiones y conflictos, prevé una transición gradual a valores más humanitarios y menos centrado en intereses materiales o busca satisfacción externa. Esta perspectiva se ve reforzada por la configuración de los planetas transpersonales, especialmente teniendo en cuenta el reciente retorno de Plutón en el mapa de los Estados Unidos, un fenómeno que ocurre cada 248 años y que en 2023 comenzó un ciclo de metamorfosis institucional profunda, cuyo moto podría resumirse como transformación o peresí. A pesar de la agitación inherente a este proceso, mantengo un optimismo cauteloso, ya que los eclipses actúan como faros que revelan verdades ocultas, exponiendo, con cada ciclo, capas de realidad previamente veladas. Este periodo en particular, parece prometedor para la presentación significativa que puede redefinir direcciones colectivas. En cuanto a los eventos de origen natural, es plausible que las ocurrencias relacionadas con los elementos de agua y tierra, como inundaciones o agitación sísmica, se intensifiquen durante los eclipses, especialmente cuando se manifiestan en signos asociados con estos elementos. Aunque mi experiencia no se centra en los pronósticos catastróficos. Gran escala, un área en la que mi mentor Victoria Birden había demostrado una precisión notable, como en el caso del terremoto de Northridge, reconozco la posibilidad de crisis, ya sea de origen natural o resultante de acciones humanas. El 29º grado, en particular, merece atención adicional, ya que su energía generalmente cataliza eventos de gran impacto. Por lo tanto, siempre recomiendo que, cerca de un eclipse, se adopten medidas preventivas, verificación de estructuras nacionales, mantenimiento de sistemas eléctricos e hidráulicos y actualización del seguro.
En mi experiencia personal, observé una recurrencia de pequeñas afirmaciones, como fugas durante estos periodos, lo que refuerza la importancia de la preparación meticulosa. En el plano astronómico, la dinámica actual de los planetas transpersonales Urano, Neptuno y Plutón presenta un notable contraste en comparación con los años anteriores. Si en 2020 y 2021 sus configuraciones generaron tensiones y aspectos desafiantes, hoy están en relativa armonía, una alineación que favorece la fusión de los ideales y la búsqueda de la unidad. Esta sincronicidad celestial, aunque sutil, ya está comenzando a manifestarse en el plano de Tierra, como había anticipado en análisis anteriores, lo que indica un movimiento gradual pero consistente hacia la convergencia de propósitos y la superación de la polarización. En este contexto se observa un fenómeno notable en la dinámica de interacción contemporánea, la aparición de diálogos previamente impensables entre individuos cuyas perspectivas políticas e ideológicas eran irreconciliables. Tal fenómeno encuentra correspondencia astrológica en la conjunción actual entre Saturno y Neptuno, una configuración que en el análisis previo se designó como un proceso de emoción, un término que alude a la deconstrucción de los sistemas de creencias dogmáticas y polarizantes. En este sentido, movimientos como Canon, las teorías conspiradoras de los patrones de pensamiento de amplio alcance y grupo que históricamente han fomentado la alienación entre familiares, amigos y comunidades ahora enfrentan cuestionamientos estructurales. Aunque la disolución diseñada para paradigmas no implica uniformidad de las visiones, abre nuevos espacios para la convergencia, en los que las divergencias pueden dar paso a puntos de contacto mínimos pero significativos. Esta reconfiguración cósmica, aunque inicialmente puede elevar fenómenos psicológicos, como el síndrome de autoguardia o impostor, las manifestaciones típicas de la tensión entre la disciplina saturnina y la disolución neptuniana, opera, en esencia, como un ecualizador kármico. Su potencial radica en la capacidad de recompensar a aquellos que, superando las trampas del desánimo, persisten en su trabajo y servicio, alineados con un llamado. Por lo tanto, no es un optimismo ingenuo, sino una transformación gradual, en la que las adversidades, como los conflictos residuales, la inestabilidad geopolítica o los actos de violencia aislados, a menudo exacerbadas durante los periodos de eclipses, no invalidan la trayectoria de integración continua. Por lo tanto, depende de una postura de vigilancia consciente anclada en la presencia completa, como un antídoto para los desequilibrios externos. La centralidad en el momento presente no solo mitiga la atracción de energías disruptivas, como los conflictos cotidianos, sino que también fortalece la resiliencia individual frente a las fluctuaciones colectivas. En la esfera económica, a pesar de las disparidades persistentes, este dominio emerge como uno de los ejes unificadores más tangibles. La experiencia concreta, como la mejora de los bienes esenciales o la escasez puntual de los productos, ha sido un catalizador para la revisión de las prioridades y valores, influyendo directamente en las preferencias políticas y sociales. En los próximos meses es probable que esta presión se intensifique con posibles aumentos de precios, volatilidad en los mercados financieros y un consiguiente aumento de las tensiones socioeconómicas. Tales fenómenos, aunque desafiantes, pueden acelerar los procesos de reflexión colectiva, especialmente cuando se interpretan a la luz de los arquetipos astrológicos en juego. En este sentido, el análisis de la tabla de Navidad individual adquiere relevancia estratégica. Los eclipses solares y lunares programados para el 7 y 21 de septiembre, con énfasis en la costa del Pacífico, ejercerán una influencia notable en aquellos cuyo aniversario coincide con estas fechas, exigiendo atención adicional en los meses posteriores. La casa astrológica en la que tales eventos se manifiestan a sí mismos ofrece valiosas pistas sobre las áreas de la vida más susceptible a las transformaciones. En lugar de tomarlos como lecciones, un término que en análisis anteriores generó resistencia para su connotación pedagógica, ya que está la noción de mensajes eclípticos, signos cósmicos que invitan a la introspección y al ajuste de la trayectoria. Para aquellos que desconocen su configuración navideña, se recomienda consultar a un astrólogo o la elaboración de un gráfico astral digital para identificar los sectores afectados. Dado este escenario kármico, la autorreflexión emerge como una herramienta esencial. Los temas recurrentes asociados con la Virgen y los peces, como la purga de la codicia, la exclusión o los patrones de desconfianza, deben examinarse a la luz de la responsabilidad individual. Preguntas como ¿a qué hora mi conducta reforzó la dinámica de la división? ¿O cómo puedo reparar los desequilibrios que contribuí a perpetuar? Guían un proceso de ajuste interno, ya sea a través del trabajo voluntario, las conciliaciones o los cambios en el hábito. Cada acción en este sentido no solo restaura un equilibrio personal,
sino que también alimenta la energía colectiva de la transformación, tan característica de los ciclos eclípticos. La pregunta central, por lo tanto, radica en definir el papel que cada individuo quiere desempeñar frente a los cambios en curso, ya sea a través de la participación en causas específicas, apoyo a iniciativas públicas o figuras alineadas con sus valores, o incluso a través de contribuciones aparentemente modestas. Virgin, un signo asociado con el servicio, recuerda que la grandeza no está en la magnitud del gesto, sino en su autenticidad y precisión. Al igual que el escriba que registra metódica y humildemente las palabras dictadas por una fuente superior, depende del individuo actuar como un secretario de lo divino, canalizando inspiraciones en acciones concretas, ya sea la escritura de un texto, la organización de un espacio o la mediación de un diálogo. Esta postura de servicio adquiere especial relevancia en las interacciones con aquellos de quienes está en desacuerdo, ya sea en esferas políticas, religiosas o filosóficas. La generosidad en la búsqueda de puntos de conexión, aunque mínimo, se convierte en un acto de resistencia contra la fragmentación. Los eclipses en curso particularmente poderosos debido a la reciente luna nueva en Virgin, un grado que simboliza el comienzo de un ciclo de servicio a la humanidad, refuerza esta llamada. Mientras que la luna nueva en Virgo invita al orden, el análisis meticuloso y la comunicación introspectiva, el eclipse lunar del 7 de septiembre en Piscis activa la dimensión espiritual y creativa. La síntesis de estos opuestos, la precisión virgiana y la fluidez piscea, sugiere una forma, espiritualizar la acción concreta, es decir, infundir el propósito con pequeños actos cotidianos que en su totalidad tejen la transformación colectiva. En actividades estructuradas de acuerdo con la metodología virgiana, es decir, con precisión analítica, disciplina metodológica y atención a los detalles prácticos, maximiza el potencial de transformación de este ciclo eclíptico. Los periodos entre eclipses, especialmente cuando se articulan por la dinámica de los nodos lunares, se configuran como portales trascendentes en los que las estructuras de la realidad flexibles, lo que permite la aparición de oportunidades de diseño largo. No por casualidad, esta configuración astrológica rescata la energía del eclipse que ocurrió en el mismo eje zodiacal en el año anterior, los procesos de propósito de reactivación, nodo norte y la deconstrucción de patrones obsoletos, nodo sur. El nodo norte, asociado con la visión a largo plazo y la misión existencial, entra en la tensión dialéctica con el nodo sur, que representa tendencias regresivas, hábitos automatizados, distracciones emocionales o condicionamiento que desvía el enfoque de la trayectoria evolutiva. Esta polaridad requiere un ejercicio consciente de discernimiento, en el que el individuo debe alinearse con la corriente del destino colectivo, superando la inercia del pasado para adoptar la potencialidad del futuro. El tercer eclipse del ciclo colocó 29 grados Virgin, un grado crítico que marca la culminación de un proceso, señala un momento de síntesis y cierre. Aunque el ideal era haber comenzado preparaciones semanas antes, el presente aún ofrece la posibilidad de acción, siempre que se adopte un enfoque incremental. Pequeños pasos, realizados con constancia y libre de la interferencia del entorno externo, pueden generar avances significativos en las semanas posteriores. La metáfora del pin usado por el símbolo de Sabiano de este eclipse solar del 21 de septiembre es iluminación, es un blog. Que los estímulos superfluos, las tentaciones brillantes en las palabras de la tradición esotérica, que fragmentan la atención y diluyen la intención. El símbolo en cuestión, extraído del mandala astrológico 1929, un trabajo canalizado que atribuye una imagen arquetípica a cada grado zodiacal, retrata a un individuo en una concentración absoluta, inmune a las distracciones periféricas. Esta imagen refleja la esencia del momento, después de un periodo de purga, simbolizado por eclipses anteriores, en el que se disuelven los deseos y estructuras anticuados, surge la necesidad de una realineación con la misión personal. Este proceso de autorización no está restringido a la esfera individual, sino que resuena en las dimensiones colectivas. Tomando como ejemplo la base de la tabla astral de Estados Unidos, analizado a la luz de los tránsitos actuales, revela tensiones entre los ideales originales y las demandas de una nueva era, observó un movimiento global de reevaluación. ¿Qué participa hoy el trabajo humanitario? ¿Cuáles son los principios que deberían guiar la reconstrucción de los sistemas sociales? La pregunta ¿quiénes son mis compañeros? Obtiene relevancia en este contexto como afinidades selectivas, aquellas que trascienden los lazos superficiales y conectan las almas con fines comunes, ya que los faros de los faros en medio de la nubosidad del periodo. La calidad de las relaciones que cultivamos determina en gran medida la amplitud de nuestro progreso, ya que el campo de energía grupal puede mejorar y sabotear las aspiraciones individuales.
La noción de una nueva tierra, aquí no se entendía como una utopía escatológica, sino como un estado encarnado de conciencia presupone la capacidad de anclar en el ser superior, esta instancia transpersonal que, según diversas tradiciones, funciona como una guía interna infalible. En prácticas como los círculos lunares, este vínculo se activa deliberadamente, recordándonos que la conexión con lo divino, cualquiera que sea la nomenclatura adoptada, Dios, la presencia, el ser superior o la simplemente inteligencia cósmica, no es un privilegio, sino una potencialidad hereditaria para la condición humana. El desafío radica en mantener esta sintonía con las solicitudes cotidianas, que desde las notificaciones digitales hasta las narrativas mediatizadas, están diseñadas para captar la atención y desviarla de su fuente original. El símbolo de Sabiano del eclipse solar, al evocar la idea de bloquear la fascinación, a partir de la ayuración, un término arcaico que designa seducciones efímeras, subraya la necesidad de resistir las trampas de la mente condicionada. Ya sea a través de pensamientos intrusivos, estímulos consumistas o agendas de otras personas, el riesgo de secuestro atencional es constante. Sin embargo, la disciplina virgiana, junto con el dispositivo Piscean, ofrece antídotos, enfoque persiguiente y compasión incondicional. Piscis, el último signo del zodiaco, termina el ciclo de evolución kármica, simbolizando la disolución del ego en servicio en total. Su polaridad con Virgin, servicio a través de la forma, crea una paradoja fructífera, no es tan autodenial sino como la expresión máxima de individualidad alineada con el colectivo. En este sentido, la salud, el dominio gobernada por Virgin, no se limita al cuerpo físico, sino que abarca la integridad psicoespiritual. Piscis, a su vez, invita a la entrega devocional, recordando que el cuidado de uno mismo es un requisito previo para cuidados mutuos. Las sinergias entre estos arquetipos sugieren que la humanidad está siendo convocada a un salto evolutivo, en el que la intuición, ahora amplificada en muchas personas, como informes de descargas espirituales y ideas repentinas, actúa como una brújula. Sin embargo, para acceder a esta sabiduría, es imperativo cultivar silencios deliberados, espacios libres de la contaminación informativa que satura la era contemporánea. Las distracciones inevitablemente persisten, pero su fuerza será inversamente proporcional a la claridad del propósito que estábamos en sostener. La evolución colectiva, de hecho, funciona a un ritmo rápido, aunque sus mecanismos no siempre se revelan de manera lineal o armoniosa. Es natural que un proceso exento del conflicto esté dirigido, sin embargo, la dinámica evolutiva prioriza la eficiencia sobre la conveniencia, impulsando a cruzar los ensayos necesarios para la transformación para consolidarse. En este contexto, el análisis del karma histórico, particularmente en el caso de naciones como los Estados Unidos, cuya trayectoria está profundamente entrelazada con injusticias contra los pueblos originales y la diáspora forzada de millones de personas. Osbecom es un ejercicio no solo de la memoria, sino también de la reparación activa. Solo confrontar estas heridas colectivas será posible elevar a la sociedad a un nivel de prosperidad genuina, en la que los ideales proclamados en los juramentos cívicos, como los contenidos en la promesa de alegancia, trascienden el discurso simbólico y se materializan en prácticas concretas. El periodo de retorno posterior a Plutón, marcado por una intensificación de los ciclos kármicos, requiere que esté a la altura de estos principios, no solo como ciudadanos de una nación, sino como agentes de la ética global. En este sentido, la búsqueda de puntos de convergencia, incluso entre aquellos cuyas perspectivas difieren radicalmente, es un imperativo. Este es un momento propicio para reevaluar las relaciones, extender los puentes y preguntar, ¿dónde nos encontramos ahora, además de los desacuerdos que una vez nos separaron? La aceleración evolutiva a veces se manifiesta a través de eventos disruptivos, cuya función es exponer fracturas del sistema y catalizar cambios que de otro modo requerirían décadas o siglos. En estas circunstancias el sufrimiento colectivo, aunque doloroso, puede operar como un acelerador de la conciencia, obligando a la sociedad a enfrentar sus sombras y por lo tanto purificar su camino. En este proceso el autoconocimiento, especialmente a través de herramientas como Astrology Probes, es un recurso valioso. La tabla astral, como un registro simbólico del cielo en el momento del nacimiento, actúa como un plan existencial, una matriz que acompaña al individuo a lo largo de la vida, así como su propia constitución física. Inicialmente uno puede resistir las características descritas en el mismo, especialmente cuando desafían las expectativas o los estereotipos, como con aquellos que cuando se encuentran con la austeridad de un signo como Capricornio, lo juzgan monótono o limitante.
Sin embargo, la verdadera sabiduría radica en trascender este rechazo inicial y usar los elementos del mapa como instrumentos para el destino. En este sentido, la configuración actual de los nodos lunares, norte y sur, a lo largo del eje eclíptico que se manifestará en el séptimo lugar, refuerza una pregunta fundamental: ¿nos mantendremos rehenes de los patrones que nos definieron en el pasado, o nos atrevemos a adoptar el potencial latente que nos espera? Esta dicotomía entre la zona de confort y la visión expansiva no es nueva, sin embargo, se ha intensificado desde los primeros años de la pandemia, cuando el aislamiento social y las restricciones impuestas por la crisis de salud funcionaron como un catalizador para la salida de estándares estancados. Fue entonces cuando muchos se vieron obligados a enfrentar molestias como un camino hacia el crecimiento, ya sea adoptando nuevas formas de expresión, como la transición de la escritura a la comunicación audiovisual, a pesar de que implica superar la timidez o la exposición pública, ya sea fragmentando objetivos ambiciosos en acciones diarias tangibles. En el contexto astrológico actual, gobernado por la polaridad Virgen-Piscis, la práctica de la escritura asume un papel central, ya sea a través de diarios, notas reflexivas o la sistematización de objetivos. El acto de registrar pensamientos da materialidad a las intenciones, mejorando su manifestación. Incluso existe una sabiduría para preservar ciertos propósitos dentro del alcance del silencio, lo que les permite madurar de las proyecciones de los demás antes de ganar forma concreta. La meditación, aunque a menudo se percibe como una práctica inaccesible, reduce en esencia a un ejercicio recientemente. Simplemente dedique 3 minutos al día con la columna vertebral erguida, la respiración consciente y la voluntad de observar los pensamientos irreflexivos, liberarlos con exhalación o registrarlos brevemente antes de regresar al enfoque interno. En este breve intervalo, la mente puede divagar cientos de veces, el mérito, sin embargo, radica en la persistencia en la reelección de la quietud. Al ver una luz o espejo blanco descendente que refleja la versión más alta de sí misma, el individuo establece una conexión con el yo superior, esa instancia que, libre de limitaciones del ego, conoce la forma ideal y actúa en sintonía con el todo. Al final del ejercicio, la sensación de ligereza o expansión señala el éxito. Es un estado de presencia auténtico, en el que las acciones posteriores, tan simples como están alineadas con el propósito. Una estrategia efectiva es comenzar el día con una lista de intención y terminarlo con una evaluación honesta. ¿Qué acciones me increté? ¿Qué resistencias surgieron? Este último en particular, revela la influencia del nodo sur o las energías que buscan mantener al individuo atrapado con estándares obsoletos. Al identificarlos, es posible disolver su poder y redirigir la energía para la construcción de lo nuevo. Pasos pequeños, como escribir una página al día, en lugar de ambición de un libro completo, o grabar un vídeo corto como una extensión de una práctica una vez restringida a la palabra escrita, son los cimientos sobre los que se erigen transformaciones duraderas. Para aquellos que desean profundizar estas reflexiones, Jacqueline está disponible en astrología, ya sea a través del canal de YouTube, el sitio web oficial jacquelineolton.com o las redes sociales asociadas. Que este momento de transición colectiva se use no como una fuente de miedo, sino como una oportunidad sin precedentes para la expansión de la conciencia, individual y compartido.